Vamos a analizar las 12 mejores técnicas de estudio según la ciencia, vamos a clasificarlas y según mi experiencia cómo las podemos mejorar. Es un vídeo que me ha costado hacerlo, así que de verdad espero que te aporte y si lo puedes agradecer con una manita arriba, pues ya está genial. Y también te quiero recordar antes de empezar con la primera técnica de estudio que hoy es el último día para acceder a la Academia de Técnicas de Estudio a este precio. Recuerda, es pago único, acceso de por vida y ya empiezas este año estudiando con sentido. Vas a tener acceso a la plataforma de los vídeos, a diferentes planificaciones, a OPO-trackers, a la comunidad privada y a tutorías mensuales. Tiene 8 módulos, el primer módulo enfocado a que aprendas a memorizar desde el minuto 1, el módulo 2 donde analizamos todas las técnicas de estudio con multitud de ejemplos, módulo 3 enfocado a repasar, 4 a encarar un nuevo tema con 7 pasos, con un algoritmo que he creado, quinto planificaciones según tu caso, sexto a memorizar la legislación, autores y fechas, séptimo nuevo módulo a mejorar el tema de oposiciones de educación con temas ganadores y con patrones de éxito, ejemplos de introducciones, conclusiones, aplicaciones prácticas y lo que te he dicho, comunidad privada, tutorías y soporte continuo. Así que échale un vistazo porque estoy seguro que merece mucho la pena y te va a dar claridad y sobre todo te va a ahorrar tiempo, que es muy importante en una oposición. Bien, vamos a empezar. Te voy a dejar, como digo, la academia por dentro en un enlace en el comentario fijado y vamos a empezar con lo que ha de tener una buena técnica de estudio. Bien, una buena técnica de estudio ha de ser efectiva y que nos dé resultados en un tiempo razonable, ha de ser útil y que tenga un impacto positivo en nuestra comprensión y retención y que sea práctica y fácil de utilizar. De hecho, para hacer este vídeo, os voy a dejar luego las fuentes bibliográficas en el comentario también, en la descripción del vídeo, pero lo que quiero decir es que tanto la Asociación de Psicología de la Educación, de Psicología Cognitiva, como diferentes revisiones que hemos analizado tienen en cuenta a la hora de analizar las técnicas de estudio esto que hemos mencionado. Empezamos con la primera. Repetición y relectura, que es darle muchas vueltas a la información de un tema hasta que te lo sepas de memoria. Es lo mismo que releer una y otra vez el material. Pues bien, esta técnica de estudio, según la evidencia, nos dice que tiene bajo impacto, es decir, al final estas 12 técnicas de estudio las vamos a clasificar en alto impacto, es decir, que es de las mejores, medio impacto, que pues puede funcionar bien a veces, puede funcionar mal a veces, y de utilidad baja, es decir, de bajo impacto. De bajo impacto es que no quiere decir que sea lo peor del mundo, pero sí que es cierto que si la ponemos en contrapartida o la comparamos con otras que sí que funcionan, pues esta no es la más óptima. Entonces, repetición y relectura. Se ha visto que es de utilidad baja, releer es bajo impacto. Ahora bien, puede tener sentido siempre y cuando apliquemos el repaso activo a puntos del tema en concreto. Que no sea únicamente metodología clásica de estudio, me enfrento a un tema y hasta que no me lo lea 10 veces no tiro hacia adelante. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Vamos con la técnica de estudio número 2, que es hacer resúmenes. Se trata simplemente de tomar apuntes, de simplificar un tema de 10, 12 hojas, dejarlo en menos hojas, intentar, por así decirlo, sería lo ideal, pero se ha visto, la evidencia nos dice que no se suele hacer así, sería lo ideal reescribirlo con nuestras propias palabras. ¿Qué pasa? Que muchas personas, muchos opositores, en vez de simplemente reescribir con sus propias palabras, filtrar las técnicas y las ideas más interesantes, simplemente se dedican a transcribir. Y cuando tú transcribes y cuando quitas ideas que quizás son importantes, pues no estás resumiendo. Tu resumen debe tener ideas generales y debe capturar lo más importante. Cuando no se hace eso, ¿qué ocurre? Pues que los resúmenes no sirven para estudiar bien a largo plazo. La ciencia nos dice que hacer resúmenes tiene bajo impacto. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas lo hace mal. Si lo hicieses bien, si de verdad extrajeses las ideas más importantes, lo hicieses con tus propias palabras, incluso aquí podemos incrustar el método Cornell, que es una estrategia que utilizamos mucho en el algoritmo de Diego dentro de la Academia de Técnicas de Estudio, esta técnica mejoraría mucho más. Tercero, active recall o repaso activo, que es hacer un esfuerzo activo por recordar la información que estudias, es decir, traer a tu mente la información de memoria a través de preguntas, flashcards, tus propios apuntes,
Pues bien, esto ya lo sabéis, hemos sido muy pesados por aquí, es sin duda la mejor técnica de estudio, la que tiene más evidencia detrás, sería como el suplemento de la creatina o la cafeína, que son suplementos con muchísima evidencia. Y lo bueno de esto es que con una inversión mínima nos va a dar mucho retorno. Al final, para evocar, para hacer ese active recall, únicamente necesitamos haber estudiado, haber trabajado el tema y sin tener el material delante, intentar decirlo con nuestras propias palabras. Ahora bien, se tiene que hacer bien, se tiene que de verdad agendar en el final de la sesión de estudio, al final de la semana, pero se tiene que hacer porque es contraintuitivo, lo normal y lo sencillo es quedarse frente al papel, leer, releer y hacer esquemas, pero como digo, el Active Recall es muy interesante. Cuarta técnica de estudio, práctica espaciada. Simplemente se trata de estudiar en pequeñas sesiones de estudio en vez de masificar el estudio únicamente en una sesión de 8 horas. Llevándolo al estudio de una oposición. Si tienes 12 horas para estudiar un tema, es mejor que esas 12 horas las clasifiques o, mejor dicho, las dividas en 6 sesiones de estudio de 2 horas que hacer una sesión de estudio o 2 de 6 horas. ¿Por qué? Porque de esta forma vas a recordar mucho más a largo plazo y para una oposición va a funcionar mucho mejor. Problemas que tiene esta técnica de estudio, que como digo, está clasificada según la evidencia, según Dunlosky y colaboradores, en una técnica de alto impacto. Pues que se suele procrastinar mucho. Al tener diferentes sesiones de estudio, quizá a la tercera o a la segunda lo acabas dejando y no es lo más conveniente. Entonces aquí yo te recomiendo lo mismo. Si nosotros contamos semanas de aquí al examen, cuanto más puedas alargar un tema en días, mejor que simplemente meter cada 2 días un tema y luego hacer repasos, etcétera, etcétera. Entonces la práctica espaciada es una técnica de alto impacto. Otra estrategia que os adelanto que es muy buena es la práctica entrelazada. Aquí, sobre todo en oposiciones de educación, si tienes que estudiar el tema, hacer supuesto, hacer programación, o tienes que estudiar el tema y tienes que hacer situaciones de aprendizaje, esta técnica simplemente se trata en alternar diferentes temas o problemas de práctica en una misma sesión de estudio. Es decir, tienes 4 horas de estudio, en vez de dedicarla únicamente a estudiar el tema, te recomiendo que te pongas 2 horas y media a estudiar el tema y 1 hora y media a hacer un supuesto práctico. Si tienes 5 horas, pues divídelas en tema, supuesto y situación de aprendizaje. Va a ser mucho más fructífero a largo plazo que si únicamente haces sesiones temáticas. Porque aquí también se da que cuando tú estudias un tema, si le buscas luego una aplicabilidad y mejoras el supuesto, o le buscas una aplicabilidad y se da ese descanso y mejoras algo de la situación de aprendizaje, vas a recordar mucho más. Así que tanto la práctica espaciada como la práctica entrelazada son buenas técnicas de estudio. Bien, una de las más denostadas, una de las que ha recibido más críticas por mi parte, el subrayado, que ya sabéis, se trata de marcar el texto que te parece relevante de un tema o un libro de texto con un lápiz, color o marcador. Pues bien, esta técnica de estudio directamente es mala. La evidencia nos dice que es de baja utilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudiantes la hacían mal. Es decir, no saben sacar las ideas principales. Tienen una falsa competencia de al ver la hoja totalmente subrayada se piensan que han avanzado en el estudio. Es muy complicado, como digo, si en el segundo día de estudio te pones a subrayar, que sepas cuáles son las ideas más determinantes del tema o las ideas que marcan la diferencia. Ahora bien, se puede mejorar el subrayado. ¿Cómo? Haciendo de verdad agendándolo en un momento, en el tercer, cuarto día de estudio, cuando ya conoces más el tema, que te den feedback y te digan de verdad si estás extrayendo las ideas más importantes y siempre y cuando se combine con otra técnica activa. Por ejemplo, tú puedes subrayar las ideas más importantes de un epígrafe, 6 8 ideas, eso pasarlo a un método Cornell y eso el quinto día de estudio hacer un mapa mental. Pues tendría mucha más utilidad que simplemente subrayar, que no te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Séptima técnica de estudio, las autoexplicaciones. Sería como el Active Recall, pero en este caso simplemente sería memorizar un epígrafe, un tema e intentar decirlo con tus propias palabras. Pues bien, es una técnica, se ve, la evidencia nos dice que es de medio impacto, a pesar de que es para todas las edades, se puede utilizar con todos los materiales, nos ayuda a la comprensión, a la retención, necesita o te ayuda también a transferir el conocimiento, pero ¿qué ocurre? Que muchas personas a la hora de hacer autoexplicaciones se piensan que lo han hecho bien
y no vuelven atrás a hacer un repaso activo. Entonces, esta técnica tiene sentido siempre y cuando hagamos una autoexplicación y de alguna forma nos evaluemos, repasando el tema de nuevo, atacando el eslabón más débil o simplemente que alguien nos dé feedback. Así que este es un Active Recall hecho de otra forma, pero como digo, necesita de esa evaluación. Técnica número 8, interrogación elaborativa. Se trata de hacerte preguntas durante el estudio de un tema para justificar el por qué es verdad la información que estás estudiando. Es decir, se trata de trabajar un tema, un epígrafe y hacerte algunas preguntas como el por qué de este tema, el cómo, el para qué, cómo puedo aplicar esto que estoy aprendiendo de evaluación formativa, dónde lo puedo aplicar. Pues bien, es una estrategia que es buena, lo que ocurre es que tiene beneficios limitados, sobre todo porque aquellos opositores que lo suelen aplicar no tienen los suficientes conocimientos previos. ¿Te la recomiendo? Sí, pero te la recomiendo en un momento de estudio, cuando conozcas bien el tema, incluso los bloques de temas a los que vas a aplicar esa interrogación elaborativa. ¿Cómo lo puedes aplicar? Pues puedes hacer un método Cornell donde escribas en el margen izquierdo las preguntas, es decir, conviertas ese epígrafe en preguntas y contestes con tus argumentos y con tus propias palabras en el margen derecho. Sería una muy buena estrategia. Aquí un hack que os recomiendo, pues podemos darle el epígrafe a ChatGPT y que lo convierta en preguntas y nosotros nos pongamos a prueba, pues sería otra opción. Por cierto, si te está aportando el vídeo, me encantaría que te suscribieras, que dejes esa manita arriba, porque ayuda muchísimo y sé que tarde o temprano tú te sacarás la plaza y este vídeo ayudará a otros opositores. Vamos con la técnica número 9, que es la mnemotecnia verbal, que se trata de crear palabras, esto que hemos visto en muchas ocasiones, de acrónimos, acrósticos, rimas, frases así rimbombantes para conocer una serie de listas o una clasificación. La evidencia nos dice que para profundizar en los temas no es la mejor técnica, es una técnica de bajo impacto. Ahora bien, para algunos momentos del temario puede venir muy bien. Me refiero para memorizar legislación, para memorizar alguna clasificación o para memorizar las 8 funciones del movimiento, pues nos puede venir bien. Ya visteis que anteriormente dije que para memorizar el Real Decreto 157/2022 del 1 de marzo de la ordenación y enseñanzas mínimas de la educación primaria, yo me hacía una pequeña mnemotecnia verbal, se puede considerar, que era R2D2, corre su primera maratón en 2022 y chafa una M, una Esto me viene muy bien porque ya os dije que R2D2 hacía mención a ese Real Decreto. Mi primera media maratón, en este caso, la corrí en el año 2022 e hice una marca de 1,57. Me acordaré toda la vida y bueno, y ya me puse la historia grotesca, que esto sería más técnica de la cadena, la historia de chafar un excremento para acordarme de ese 1M 1 de marzo. Entonces, esta técnica funciona bien para materiales sencillos, pero mucho mejor, como digo, el Active Recall. Luego también tenemos el clásico Visual Thinking, la mnemotecnia visual, que se trata de crear imágenes mentales para memorizar los datos de un tema a través de historias, lugares o asociaciones mentales. Aquí nos dice que es una técnica de medio impacto, es decir, que puede funcionar bien, pero el Active Recall, las autoexplicaciones, la práctica espaciada, la práctica entrelazada son mejores para estudiar una oposición. Entonces, ¿te la recomiendo? Sí, si se te da bien dibujar, si se te da bien hacer esas asociaciones mentales, es una buena técnica de estudio, pero a algunas personas les va a requerir de mucho tiempo. Sí que es cierto que dentro de la Academia de Técnicas de Estudio tenemos a Pedro, que es un auténtico experto en Visual Thinking y de hecho en este canal hicimos un ejemplo de cómo convertir un tema en un mapa mental, en este caso con Visual Thinking. Lo bueno que tiene, tanto como la técnica de la cadena o la mnemotecnia verbal, que una vez que haces ese esfuerzo cognitivo va a ser muy difícil que lo olvides, pero, como os he dicho, hay técnicas de estudio mejor. Mirad, ahora viene otra joyita de la corona. Hemos tenido Active Recall, práctica espaciada y práctica entrelazada, y ahora tenemos ponerse a prueba o hacer simulacros. Sin duda, la evidencia, la Asociación de Psicología Cognitiva nos dice que es de las mejores técnicas de estudio, es decir, ponerse a prueba en el caso de oposiciones de educación, hacer simulacros. Cuando hacemos un simulacro, no hay ilusión de falsa competencia, sabemos lo que sabemos y lo que no sabemos, podemos hacer un plan para mejorar ese eslabón más débil y además, cuando evocamos aquello que sabemos, esa información
va a estar como más estructurada y más integrada en nuestra memoria a largo plazo. Así que tiene doble y triple beneficio. Sin duda es de las mejores técnicas de estudio y es de las que más cuesta. Así que, como sabéis, son contraintuitivas y aunque te den más seguridad y más competencia, mejor dicho, más falsa competencia, leer y releer, ponte a prueba cada X tiempo porque vas a estar muy preparado. Y por último, la generación mental, técnica de estudio que se analiza en la revisión de Dunlosky también. Se trata simplemente de encarar el tema con dinamismo, con esfuerzo cognitivo, intentar buscar relaciones con otros temas, intentar buscarle profundidad y como hemos visto estaría a mitad de camino entre la interrogación elaborativa y el active recall, es decir, darle un para qué a cada uno de los puntos y funciona muy bien esta generación mental para las propuestas prácticas, es decir, tú vas a hacer un supuesto y en vez de ponerte directamente a resolverlo, que tú empieces a pensar cómo lo vas a resolver, de qué manera lo puedes aplicar, diferentes vías y una vez que lo tengas en la mente ya te pongas a escribirlo. Es una propuesta que es de medio impacto, que suele funcionar mejor que otras más pasivas como la repetición, hacer esquemas o la relectura, pero como hemos dicho, las ganadoras sin duda, la conclusión lo tenemos claro, las ganadoras son otras. Así que, lo dicho, espero que te haya aportado mucho las 12 mejores técnicas de estudio. Ya sabes que se trata no de buscar la mejor técnica de estudio y únicamente utilizar esa, sino crear una metodología de estudio para retener y para recordar a largo plazo. Y eso tiene que pasar por el active recall, por la práctica entrelazada, por la práctica espaciada y por ponerse a prueba. Ese sería el 20% que te va a dar el 80% de resultados. Y ahora faltaría la otra pata, ¿no? Dentro de las sesiones de estudio, que es la concentración para que la memoria de trabajo funcione al 100%. Lo dicho, aprovecha, echar un vistazo a la Academia de Técnicas de Estudio si quieres profundizar, si quieres tener una planificación desde hoy hasta el día del examen. Último día a este precio, mañana subimos y nunca más volverá a bajar. Recuerda que es acceso de por vida. Muchas gracias y mucho ánimo.